Hola a todos, hoy vamos a hablar de colecistopatías, un tema que todos saben que me apasiona. Espero les guste este seminario. Es un tema demasiado frecuente, puede ser muy sencillo o muy complejo. Algunas clasificaciones y escalas de severidad, de riesgo, se prestan incluso para confusiones, por eso incluso tengo videos aparte sobre ese tema. Pero es un tema del que todo médico general, y obviamente si estás estudiando cirugía, pues se tiene que saber bastante. Listo, vamos a ver. Quiero mostrarles que hay un espectro de enfermedades, no son solo los cálculos de la vesícula, sino que estos cálculos pueden causar diferentes enfermedades, por eso los llamamos todos en conjunto colecistopatías. Vamos a enfocarnos eso sí en colelitiasis y colecistitis, que son los más frecuentes de todos e importantes para esta charla. Vamos a ver algunas guías, pero quiero que entiendan, y un objetivo es que las guías dicen algo, pero usted se puede salir de las guías. Las guías usted las tiene que saber para referenciarse, pero si su sospecha clínica o si su ojo clínico o si su experiencia le dice algo diferente, también puede tomar decisiones basadas en ellos. Y finalmente, quiero que entendamos que la ecografía y el perfil hepático serán los estudios iniciales y más importantes con los que posiblemente vayamos a hacer el diagnóstico de casi todo lo que los pacientes necesitan. Algunos pacientes se saldrán de estas dos como entidades, la ecografía y el perfil hepático, y van a necesitar otros estudios adicionales, pero la gran mayoría con esto tendrán, sobre todo en un manejo inicial. Hablemos un poquito sobre anatomía y función de la vesícula y de toda esta parte biliar. Recordemos que la bilis se produce en el hígado y de allí va bajando por unos canalículos, eso es un gran árbol biliar. Cada uno de esos pequeños canalículos se va juntando con otros y otros hasta que van formando finalmente ya conductos que les podemos dar nombres en cada uno de los segmentos hepáticos. Cuando estos conductos se vuelven ya mayores, toman el nombre de conducto hepático derecho y conducto hepático izquierdo. Estos dos, al unirse, forman el conducto hepático común, que cuando le cae el conducto cístico toma ya el nombre de colédoco. Ese colédoco finalmente va a desembocar en la segunda porción del duodeno, en conjunto con el conducto de Wirsung o conducto pancreático. Muy importante saber esta anatomía y conocer estos detalles en el momento que se esté estudiando sobre pancreatitis y temas pues afines. En cuanto a la vesícula como tal, tiene varios segmentos también. Tiene una bolsa de Hartmann, tiene un cuello, tiene un cuerpo y un fundus. Y toda ella es irrigada por rama del tronco celíaco, que viene por acá, la hepática común. Finalmente, cuando sale la gastroduodenal, toma el nombre de hepática propia. Esta da una rama izquierda y una rama derecha. Y miren cómo de la rama derecha sale una arteria hepática que puede ser única, puede ser múltiple, anterior y posterior, tiene diferentes variantes anatómicas, pero depende en toda su totalidad, del tronco celíaco, irrigación del tronco celíaco. Sobre el colédoco mencionemos algo. El colédoco tiene 4 porciones. Estas son la supraduodenal, la retroduodenal, la intrapancreática y la intramural. ¿Por qué es importante conocer esto? No es solo por corchar en ronda. Miren esto, cuando usted hace una ecografía transabdominal, los ecos tienen que pasar a través de la pared abdominal, después el hígado y finalmente llegan a la vesícula. O sea que la ecografía es supremamente buena para ver la vesícula como tal. Pero ¿por qué es tan mala para ver los cálculos de la vía biliar o la vía biliar como tal? Porque miren que cuando sigue pasando se encuentra con aire en el colon y con aire en el duodeno. Y ese aire es el que hace que estos ecos se pierdan en su ida y venida y por eso pierde sensibilidad y la ecografía no es tan buena para ver la vía biliar como lo es para ver la vesícula. Importante saber ese tema pues como anatómico. Recordemos que se producen alrededor de 800.000 cc de bilis al día, esto puede variar y todo eso no cabe dentro de una vesícula, ¿no es cierto? Lo que pasa es que la bilis baja, cuando estamos en ayunas encuentra el esfínter de Oddi cerrado, regresa y entra por este conducto cístico a través de unas válvulas llamadas válvulas de Heister y se almacena en la vesícula. ¿Qué hace la vesícula? La concentra la bilis, absorbe agua, listo, para tener bilis concentrada de manera que en el momento que entre un bolo alimenticio al estómago,
y al duodeno, por liberación de la colecistoquinina, va a haber una apertura del esfínter de Oddi y una contracción de la vesícula para permitir que toda esa comida sea bañada por la bilis que pueda producir su función. Porque ¿cuál es la función? La excreción de toxinas y metabolitos hepáticos y la absorción de nutrientes en el intestino. Por eso es que vamos a ver que un paciente con una obstrucción del conducto colédoco puede tener alteración de absorción de algunas cosas importantes, como vamos a mencionar más adelante en coledocolitiasis. En cuanto a la fisiología, tema clásico de ronda y de paciente real en consulta. Todos los profesores les van a preguntar por qué se producen los cálculos, todos los pacientes les van a preguntar por qué se producen los cálculos. Listo, es supremamente importante. Les quiero mencionar aquí este triángulo inicial que ven a la izquierda y es el triángulo de la homeostasis de la bilis. En esta pequeña fase donde dice que está en estado micelar es cuando la bilis está en su estado natural y por ende no empieza la formación de cálculos. Pero miren esto, este evalúa tres cosas que son el porcentaje de colesterol, el porcentaje de lecitina y el porcentaje de sales biliares. Cada uno de estos solutos debe estar en un porcentaje adecuado para que esa bilis se mantenga en un estado micelar y completamente líquido. Cuando hay una alteración de esto, por ejemplo el colesterol sube, la lecitina reduce y las sales biliares también reducen, miren cómo se empiezan a formar cristales y estos cristales se pueden nuclear y empezar a unirse unos con otros y formar el que eventualmente se convertirá en un microcálculo y puede crecer a un cálculo ya de tamaño normal e incluso tamaños gigantes como vemos en la pantalla de la presentación. Entonces, importante, ¿por qué se producen? Generalmente es por un desbalance en los solutos, como ya se los acabo de mostrar. Hay otras cosas que también lo favorecen, como es el mal movimiento de la vesícula, que puede suceder también en algunos pacientes con factores de riesgo que ya vamos a mencionar. ¿Qué pasa también con la bilis? ¿Cuál es su recorrido normal? Una vez se produce en el hígado, como ya dijimos, y va a salir por el conducto colédoco a la segunda porción del duodeno. Esta bilis es la que le va a dar el color a las heces y lo normal es que atraviese por todo el intestino y en el ileón terminal se realice una absorción del 95%. La gran mayoría de bilis se reabsorbe nuevamente formando lo que conocemos como circulación enterohepática. ¿Por qué? Porque por vía porta vuelve y llega al hígado y solo un 5% se excreta por materia fecal. Empezamos entonces ya con el espectro de enfermedades. Lo primero será la colelitiasis asintomática. Usted no sabía que tenía nada, cero síntomas, por algún motivo le hacen una imagen y es un hallazgo incidental la presencia de cálculos, puede ser en una ecografía, en una tomografía, en una resonancia o en cualquier otra imagen. Se encuentran incidentalmente y miren esto, 20% de la población lo tiene, esto es demasiado alto, una prevalencia muy alta. El manejo, sin embargo, será en la mayoría de casos expectantes, dándole signos de alarma al paciente para que sepa cuándo consultar. ¿Por qué? Porque el 80% asimismo se mantendrán asintomáticos durante el paso de los años. Algunas poblaciones, sin embargo, van a estar en riesgo de desarrollar síntomas y no queremos que lleguen hasta esos puntos y por eso en la literatura hay algunas indicaciones que no son muy claras, no hay mucha evidencia de cuándo operar pacientes con colelitiasis asintomática. Miremoslos. Pacientes inmunosuprimidos, ¿por qué? Porque no queremos que lleguen a una infección de la vesícula. Pacientes con diabetes mal controladas, VIH, pacientes que están en quimioterapia, desnutridos, son pacientes muy malos candidatos a dejar que eso avance a una colecistitis porque incluso puede llegar a tener mortalidad. Pacientes con anemias hemolíticas, estos son pacientes que generalmente se presentan a edades tempranas con cálculos no solo en la vesícula sino también en el colédoco y por ende pues lo ideal será realizar la colecistectomía. Vesícula en porcelana, aunque antes se pensaba que el riesgo era muy alto de cáncer, ahora se sabe que no lo es tanto, pero si se compara con la población general y la población general que tenga colelitiasis, sí es un riesgo aumentado con respecto a ellos de presentar un cáncer de la vesícula. La mayoría de pacientes con vesícula en porcelana no tienen cáncer de vesícula. Sin embargo, esta sí puede ser un hallazgo imaginológico que nos incline hacia tomar la decisión de operarlo.
Pacientes que van a ser sometidos a cirugía bariátrica o cirugía mayor. ¿Por qué? Porque ya estamos ahí en una cirugía grande, muchas veces en una laparotomía o puede ser también por laparoscopia. Y en el postoperatorio, como el paciente puede que presente un íleo, un tiempo prolongado sin recibir vía oral, no haber un buen movimiento de la vesícula con la colecistoquina, como dijimos, puede ser un factor de riesgo para que les dé un cólico biliar o una colecistitis. Entonces, aprovechando que ya estamos en esa cirugía, es una indicación relativa de realizar la colecistectomía. La edad, esto genera muchas dudas porque yo no he visto algunas guías que digan a partir de cuándo. Para mí, si el paciente es menor de 30 años, pues la expectativa de vida es tan larga que posiblemente en algún momento de su vida le va a dar un cólico biliar o alguna de las complicaciones. Se dice que en el largo plazo hay un 2% de riesgo por año de desarrollar síntomas. Entonces, si a este paciente le quedan 50, 60 años de vida, lo más posible es que en algún momento le vaya a dar. Entonces no hay una edad clara, pero para mí, pues generalmente lo tomo como menores de 30 años. El tamaño, también se dice que cálculos pequeños pueden migrar y pueden generar pancreatitis, mientras que cálculos grandes se han asociado a la presencia de cáncer de vesícula. Cálculos pequeños menores de 5 milímetros, cálculos grandes mayores de 2 centímetros. De nuevo, no es una indicación absoluta, pero pues es lo que puede pensar uno. Y la condición socioeconómica, algo muy importante, sobre todo en nuestro medio, pues hay pacientes que no tienen buena seguridad social, que viven en lugares muy remotos, que posiblemente llegaron a una consulta que llevan esperando un año, año y medio. Esos pacientes no son muy buenos candidatos para dejar con esos cálculos porque en el momento que sí le empiece a dar el dolor va a ser muy difícil el acceso. Entonces, pues, de nuevo, cosas que no dicen los libros, pero que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué se forman? Esto va de la mano de lo que ya hablamos de la fisiología, de cuándo está la bilis en su estado soluble, ¿no es cierto? Entonces se forman por dos cosas. Uno, aumento en la concentración de solutos, como ya vimos, y dos, una motilidad disminuida vesicular. Esa es como la bomba, ¿no es cierto? Aumento en la concentración de solutos, personas que secretan más cantidad de colesterol a la bilis de lo normal. Y motilidad disminuida vesicular, generalmente se da en pacientes con ayunos prolongados, pacientes con influjo hormonal importante. Por eso es que es tan prevalente esta enfermedad durante el embarazo y en el posparto, porque hay tanta alteración de las hormonas que la progesterona hace que haya un aumento del colesterol en la bilis, los estrógenos hacen que haya una disminución de la motilidad vesicular, y esto, en conjunto con una bilis, llamémosla espesa, como le decimos a los pacientes, hace que se empiecen a dar una nucleación de cristales y después se vayan creciendo en forma de cálculos. La mayoría son cálculos de colesterol, a diferencia de los cálculos renales. Esto es muy importante, ¿por qué? Porque no se van a ver en una tomografía. Recuerden que la tomografía es supremamente buena para ver cálculos de calcio, como los renales, pero es supremamente mala para ver los cálculos de colesterol de la bilis, ya lo vamos a ver también. Existen también cálculos de pigmento, negros o marrón, asociados cada uno de estos a un tipo de enfermedad o entidad asociada, que es importante que lo lean, pues. ¿Cuáles son los factores de riesgo para presentar los cálculos? Tradicionalmente se han hablado de las 4 Fs: female, o sea mujer; 40, en sus 40s; fat, o sea obesa; y fértil, o sea en edad fértil con el influjo hormonal del que les hablé. Hay algunos factores de riesgo que son modificables, otros no modificables, ahí se los dejo en la pantalla. Simplemente es decir, si usted tiene una vida totalmente saludable, aún así hay factores de riesgo no modificables que pueden llevar a que usted haga cálculos de la vesícula. Y por el contrario, habrá pacientes que no solo tienen esos factores de riesgo no modificables, sino que adicionalmente llevan una dieta rica en grasas, son sedentarios, son obesos, o miren esto, pérdida de peso acelerado. Se ha demostrado también que la cirugía bariátrica o pacientes que pierden peso de manera acelerada son un factor de riesgo para la generación de cálculos y de ahí en adelante también la aparición de cólico biliar. ¿Por qué? Porque esa reducción de peso acelerada va de la mano de que no están comiendo bien y por ende esta ausencia de ingesta hace que no haya colecistoquinina y hay una disminución de la motilidad de la vesícula. Esta es una enfermedad que claramente es más frecuente en mujeres que en los hombres, sin embargo se produce y la vemos con frecuencia en ambos géneros. ¿Qué pasa con ello? Esta diapositiva me parece bastante importante porque es lo que yo le digo siempre a los estudiantes en ronda.
usted puede tener un cálculo flotando en la vesícula sin causar ningún problema. Eso se llamará colelitiasis asintomática. Ese cálculo la vesícula puede querer expulsarlo y en ese intento empieza a contraerse, y recuerden que las vísceras huecas lo que les duele es la contracción y la distensión, y empieza el cólico biliar. Peor aún si en ese intento el cálculo se impacta y puede dar una colecistitis aguda. En algunos casos, si el cálculo migra o si el cálculo se produce en los conductos biliares, puede haber una coledocolitiasis. Esta puede estar flotando, como ya dijimos, y ser asintomática, o puede impactarse y llevar a una obstrucción biliar, o peor aún, a una colangitis. Y finalmente, en su paso hacia el duodeno, muchos cálculos pasan espontáneamente sin ningún problema, pero pueden alterar también el conducto de Wilson y generar una pancreatitis. Entonces miren todas las cosas, el espectro de enfermedades que les decía al principio que pueden suceder con estos cálculos, desde un simple cálculo que está asintomático flotando hasta una enfermedad tan grave y delicada como es una colangitis o una pancreatitis. ¿Qué se dice? 20% tendrá algún síntoma en los próximos 20 años, aproximadamente, como les dije, 2% por año, eso puede ser un poco más. Generalmente el primer síntoma es cólico biliar. ¿Qué importancia tiene esto? Solo 1% pasa de no tener nada de dolor a tener una forma complicada, colecistitis complicada, o sea, severa, pancreatitis o colangitis. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Es una enfermedad que generalmente nos da banderas rojas. Y nos dice, ojo, ya empecé a poner problema, en unas semanas o meses, no sabemos, o años, voy a producir una colecistitis, una colangitis o una pancreatitis. Entonces nos da como un preaviso para nosotros poder tomar una decisión a tiempo de que tenemos que operar al paciente. Pasemos ya de colelitiasis asintomática al cólico biliar. Estos son pacientes que generalmente se presentan por consulta externa con dolor muy típico. Este es un dolor del libro epigástrico e hipocondrio derecho que se irradia a la espalda y al hombro. Les recomiendo que lean el motivo de por qué un dolor en la vesícula se irradia hacia el hombro, eso no se los voy a decir. Es de duración corta, por lo que decíamos, el cálculo está flotando ahí y entra y sale del conducto cístico o de la desembocadura del conducto cístico, entonces no se impacta y por eso es un dolor corto de menos de 6 horas de evolución, o se controla también con medicamentos. Se asocia generalmente a náuseas y vómito, y tradicionalmente, si estamos hablando solamente de un cólico biliar, este no se asocia a signos inflamatorios ni obstructivos. O sea, no tiene elevación de reactantes, fiebre, ictericia. El cólico biliar, estos pacientes, como les dije, los vemos por consulta, o en el escenario que lo tengamos, lo ideal es siempre mandar una ecografía y un perfil hepático. En la ecografía, entonces miremos, es el diagnóstico o la imagen de elección. ¿Por qué? Porque si aquí está la pared abdominal, aquí está el hígado, y miren cómo acá ve nuevamente la vesícula. Entonces no interfiere como aire entre ellos y es una muy buena imagen diagnóstica. Ve muy bien las paredes, ve muy bien los cálculos y ve esto también, que es la sombra acústica posterior. Esta sombra que viene desde el transductor, cuando llega el cálculo no permite que pase más allá y por eso deja esa sombra acústica posterior, muy típico de los cálculos de la vesícula. A diferencia de, por ejemplo, si tenemos un pólipo acá, el pólipo no va a dejar esa sombra acústica posterior, y otra cosa que hace el radiólogo es mover al paciente en diferentes posiciones y va a ver cómo este cálculo posiblemente flota y se mueve para otro lado, a diferencia de un pólipo que se quedará siempre unido a la pared. Cuando tenemos un paciente con colelitiasis sintomática, el manejo sin duda es una cirugía programada electiva. O sea, ese paciente no tiene que ir por urgencias, pero tampoco lo podemos dejar eternamente que le sigan dando cólicos y cólicos hasta que llegue una inflamación. Bueno, y como ya vamos a pasar a lo que sigue en el espectro, que es la colecistitis aguda, es el paciente que presenta por urgencias o bien sea que estemos viendo el paciente en consulta. Siempre les insisto también que deben tener en mente diagnósticos diferenciales. Cuando usted interroga y examina a un paciente, usted cree que el paciente tiene A, pero también pudiera tener B o menos probable C. A veces uno tiene más diagnósticos diferenciales, pero sí me gusta que sepamos un paciente que viene con dolor en hipocondrio derecho y de pronto ictericia o no, qué otras cosas podemos estar pensando que no sean colecistopatías. Listo. Quiero que veamos entonces en el hígado, miren que hay muchas cosas, un absceso hepático, una cirrosis, una hepatitis. En el riñón, una pielonefritis o un tumor de la adrenal, una isquemia adrenal.
el colon, en ese ángulo hepático, puede haber una colitis, un cáncer, incluso una apendicitis que viene con la punta hacia la parte subhepática, puede confundir mucho. En cuanto a la parte del tracto gastrointestinal, una gastritis, una sencilla gastritis, pues por así decirlo, una enfermedad acidopéptica o una úlcera péptica, también es muy frecuente que se confundan este cólico biliar con el de una enfermedad acidopéptica. Una pancreatitis, un tumor del páncreas, en fin, hay muchísimos diagnósticos diferenciales y es importante que los tengamos todos en mente, porque imagínense, incluso una neumonía basal derecha puede causar un peritonismo y un dolor que nos haga sospechar de una colecistopatía. Entonces, tener todo esto muy en mente para el momento de evaluar al paciente, definir qué sospecha diagnóstica tenemos, cuál es la principal de todas ellas y por qué vamos a enviar la imagen y los laboratorios que queremos para confirmarla o descartarlas. ¿Qué les recomiendo yo? Siempre que tengan un paciente con una de estas sospechas, solamente requieren como 2 estudios en general. Laboratorios de sangre, que incluirá perfil hepático y reactante de fase aguda, y la ecografía, que se hace de forma transabdominal, y se hace una ecografía de hígado y vías biliares como tal. Con los resultados de estas 2 cosas vamos a ver si todo pinta para una hepatitis, un dengue, alguna cosa que sea del internista o algo clínico, o si todo pinta más para un cólico biliar, un cálculo, una colangitis, que pinta más para manejo por el cirujano. Listo, veamos. Les dije que íbamos a hablar ya de colecistitis aguda. Este ya generalmente es el paciente que consulta no por consulta, sino por urgencias. Aunque en nuestro medio se ve también que muchos pacientes llegan con colecistitis a la consulta, pues por la demora, digamos, que puede tener el sistema de salud en algunos casos. Entonces, es un cólico biliar, se presenta igual, ya digamos que no es cólico, sino que es un dolor constante. De más de 6 horas, porque ese cálculo está impactado allí y la vesícula no ha logrado ni expulsarlo, ni se ha desalojado de esa salida. Se puede asociar a fiebre y taquicardia y puede tener o no signo de Murphy positivo. Este signo de Murphy es la detención abrupta de la inspiración cuando estamos palpando directamente en el punto de Murphy. De nuevo, como tarea que les queda a ustedes para definir cuál es el punto de Murphy. A diferencia del cólico biliar, como les dije ahorita, la colecistitis generalmente sí puede tener, aunque no siempre, elevación de reactantes y puede tener o no una alteración del perfil hepático, que generalmente es leve. Si esta alteración, mientras más alta sea, más sospecha tenemos de que sea una coledocolitiasis y que no sea solo la inflamación de la vesícula. La ecografía es el estudio inicial de elección para definir que haya o no una colecistitis. Como les dije, la ecografía ve muy bien la vesícula, ve muy bien los cálculos, no así el conducto colédoco. Y en la ecografía, ¿qué tenemos para decir que el paciente tiene o no colecistitis? Primero, el grosor de la pared, que este grosor sea más de 3 milímetros, o sea, 4 milímetros o más. La presencia de líquido perivesicular. Y el Murphy ecográfico positivo, que este significa que el radiólogo con su transductor está haciendo presión justo en la parte donde el paciente tiene el fundus y el cuerpo vesicular. Esto hace que sea mucho más sensible y específico que la exploración manual sin uno saber dónde está la vesícula, porque los pacientes pueden tener algo de variantes ahí anatómicas. ¿Por qué les digo siempre también que puede haber una alteración leve del perfil hepático en la colecistitis? Porque imagínense, si toda esta vesícula está inflamada, pues digamos que por aquí está pasando las vías biliares, aquí está el hígado y todo por contigüidad se puede inflamar. Entonces es esperable apenas que un paciente que tiene colecistitis tenga algo de transaminitis y algo de elevación de la bilirrubina. La bilirrubina en una colecistitis se puede elevar, digamos que máximo aproximadamente hasta 3 y puede ser solo por la colecistitis. Vamos a ver adelante el síndrome de Mirici, o puede ser, como les digo, solamente por la inflamación de la vesícula. Ya cuando la bilirrubina es mucho mayor a 3 o la alteración del perfil hepático, como les dije antes, está mucho más elevada, tenemos obviamente que empezar a sospechar cada vez más que el paciente tenga una coledocolitiasis.
Por el contrario, a diferencia de esto, si el paciente tiene la vesícula de paredes normales y el calculito está flotando, siempre les digo, piensen, ¿por qué creen que habría una alteración del perfil hepático? Ahí sí no me queda ninguna duda de que tengo que siempre descartar que no haya una coledocolitiasis asociada, porque si las paredes no están inflamadas, ¿por qué tendría que estar alteradas las transaminasas? ¿Por qué tendrían que estar alteradas la bilirrubina y la fosfatasa? No tendría ningún sentido, listo. La tomografía, un estudio también supremamente bueno para definir si hay colecistitis o no. No es el estudio inicial, ¿por qué? Porque tiene más costo, porque tiene más contraste, a diferencia de la ecografía que no tiene, porque tiene irradiación y porque está menos disponible. Entonces, no es el estudio ideal de elección, pero se puede hacer de entrada. Si un paciente usted tenía una sospecha diagnóstica de alguna otra cosa y le mandó una apendicitis y le mandó una tomografía y vio que tenía una colecistitis, es muy confiable para decir eso. Se debe mandar la tomografía con contraste venoso, y en la tomografía vamos a ver varias cosas importantes. Vamos a ver el grosor de la pared de nuevo, que también es lo que nos indica si la pared está engrosada y captando que hay una colecistitis allí. Este paciente puede estar lleno de cálculos en este momento, pero como les decía anteriormente, el TAC es muy malo para ver los cálculos de la vesícula, porque son generalmente isodensos. ¿Qué quiere decir? Son de la misma densidad que la bilis. Entonces, no nos confiemos de una lectura de una tomografía que diga que no tiene cálculos. Así la tomografía diga que no tiene cálculos, ese paciente puede sí tenerlos. Si la tomografía dice que sí tiene cálculos, pues posiblemente es confiable y podemos decir que sí los hay. ¿Qué beneficios tiene la tomografía? Que nos ayuda a ver diagnósticos diferenciales porque es mucho menos limitado que la ecografía. Es bueno para vísceras huecas, es bueno para ver retroperitoneo, páncreas, riñones, es bueno para ver adrenales, todos los otros órganos que están alrededor, y posiblemente sea una muy buena opción. Como les digo, no es la opción de inicio, pero es una muy buena opción. Y hablando un poquito sobre la gammagrafía o IDA scan como aparece por los radiomarcadores que se utilizan, yo nunca la he utilizado, no creo que sea muy frecuente que la vayan a ver, pero hay que mencionarla porque es el estudio, digamos que es el gold standard contra el que se comparan los demás. Lo menciono porque es importante que se vea nuevamente como la fisiología y cómo se refleja en una colecistitis. Esto se hace dándole al paciente un marcador que es de excreción biliar, por ende llega al hígado, se excreta, llega y llena el duodeno como estamos viendo acá, y cuando se devuelve llena también la vesícula. Por eso tenemos imágenes como esta. Esto es una gammagrafía normal. Recuerden todo lo de la colecistoquinina, cuando se contrae la vesícula, cuando se abre el esfínter de Oddi o cuando pasa lo contrario, la vesícula está dilatada y el esfínter de Oddi está cerrado. Entonces miren cómo se ve una gammagrafía normal. Mientras que en un paciente con una colecistitis vemos como el radiomarcador se excretó y llegó al duodeno, pero nunca llenó aquí en esta parte de la vesícula. Miren que no está. Entonces esto sería una gammagrafía anormal con colecistitis. ¿En quién la enviaría yo? En pacientes que pues estoy dependiendo de una decisión muy difícil para saber si lo voy a operar o no. Hasta ahora, como les digo, no he tenido la necesidad de enviarlo y no creo que vaya a ser muy necesario que ustedes la envíen o la interpreten. Bueno, pasemos a la parte que de nuevo les digo más me interesa, porque es supremamente importante y porque confunde demasiado al estudiante, al interno y al médico general sin necesidad. Nos basamos mucho en la memoria y ahí es donde nos confundimos. Entonces quiero decirles esta parte. Cuando tenemos colecistitis aguda, un paciente llegó por urgencias, está en la camilla 13, lo tenemos que operar, tenemos que definir dos cosas antes de operarlo. Uno, el riesgo de coledocolitiasis, y dos, la severidad de la colecistitis. ¿Por qué? Miren esto. Severidad me va a hablar a mí de dos cosas: qué tan maluco está el paciente y qué tan probable es que se muera, digamos así, o qué tan difícil va a ser la cirugía. Si la mortalidad de ese paciente está muy alto, está muy enfermo, vamos a preferir hacerlo menor, que sea un drenaje percutáneo, solo antibiótico. Si por el contrario la mortalidad y las cosas de ese paciente se ve que está bien y la ve muy bien, decidimos ir de entrada a cirugía. Ya vamos a ampliar un poquito más toda esta explicación.
Y el riesgo de coledocolitiasis tiene que ver, es para definir si ya sé en definitiva qué tiene el paciente, o sea, si los cálculos solo están en la vesícula o también están en el colédoco, o si me queda una duda y no sé si también están o no en el colédoco o hay algo que no me cuadra. Entonces, cuando hay algo que no me cuadra, decimos un riesgo intermedio y le tengo que mandar estudios adicionales. Por el contrario, vamos a ver un riesgo bajo o un riesgo alto hace que el paciente pueda proceder a una colecistectomía con o sin una CEPRE previa. Listo, vamos a verlo. En cuanto a severidad, tenemos las guías de Tokio de 2018. Estas guías se han ido actualizando, es posible, pues no sé cuándo vayan a ver este video, pero revisen siempre si hay una actualización más reciente. La severidad la vamos a clasificar en leve, moderada y severa. Es lo más importante que tiene que quedar claro. Severidad se clasifica como leve, moderada y severa. Riesgo de coledocolitiasis se clasifica como bajo, medio y alto. Esa nomenclatura, de nuevo, puede sonar muy bobo, pero si desde ahí empiezan a entenderlo, va a ser mucho más fácil esto para ustedes. Y aquí, de manera gráfica, yo pienso, miren esto, si esto es leve y esto es severo, aquí yo decía un riesgo de mortalidad alto y un riesgo de mortalidad bajo. Mientras más leve, más pienso en cirugía, mientras más severa, más pienso en manejo médico y drenaje percutáneo. Entonces, ¿cómo se clasifica? Empecemos, yo creo que de fácil a difícil, ¿no es cierto? Siempre es así. Leve, no cumple con ningún criterio, demasiado fácil aprenderse eso. ¿Qué tienen que saber? El paciente que llega sin falla de órgano y sin riesgos moderados. El moderado es el que nos vamos a tener que aprender. Vamos después para severa. Pasemos al otro extremo de la severidad. Cuando el paciente presenta alguna falla de órgano. Ahí están mencionadas las fallas de órgano. Miren que esto yo lo trato de poner de manera muy gráfica con un paciente que está intubado en una unidad de cuidados intensivos. Esto no necesariamente tiene que ser así. Un paciente puede llegar con una creatinina mayor de 2 y llega caminando, pero de tanto vómito que tiene, de lo que no ha comido, de la deshidratación, tiene una falla prerrenal y está con una falla de órgano. O un paciente puede tener plaquetas bajas, puede tener uso de vasopresor transitorio y puede haber llegado caminando, ¿no es cierto? Entonces no siempre falla de órgano indica intubación en la UCI, pero muchas veces sí va a necesitar reanimación en una unidad de cuidados especiales o intensivos. Entonces ahí vamos, leve, no cumple ningún criterio, severo, tiene falla de órgano, y vamos para moderado, que presenta también de pronto mucha confusión. Para mí severo significa, miren esta imagen, una cirugía que va a estar muy difícil, una vesícula que está gangrenada, podrida, que el cirujano va a sufrir un ratico ahí, ¿no es cierto?, un rato largo. O sea, que es localmente severa. Si la comparamos con esta otra, aquí estábamos diciendo sistémicamente severo, porque tiene una falla de órgano o tiene una falla sistémica, mientras que acá estamos hablando de algo localmente severo. Y como les digo yo que se lo aprendan para que no sea solo memoria, al igual que en una apendicitis que mientras más tiempo pasa, más se va gangrenando, perforando. Miren esto, más de 3 días de dolor. Generalmente tratamos de operar a los pacientes en los primeros 3 días de dolor para evitar que progrese a gangrena o perforación. Cuando va pasando todo este tiempo, ¿qué está pasando? La vesícula se está inflamando cada vez más, la arteria cística se está trombosando y el paciente empieza a desarrollar gangrena. Entonces algún cambio inflamatorio importante, gangrena, colecistitis enfisematosa, absceso de la vesícula o hepático asociado. Y esto indica generalmente que el paciente va a tener una elevación marcada de los reactantes. También les he dicho muchas veces, por encima de 18.000 leucocitos, sospechen siempre que haya gangrena, tanto en apendicitis como en colecistitis. Como está sucediendo todo ese proceso inflamatorio importante y ya hay gangrena y está próxima a perforarse, el paciente generalmente tira todo el epiplón allá y se forma un plastrón. Entonces hay presencia de masa palpable. Entonces miren cómo en vez de la memoria, si ponemos esto de una forma práctica, que el paciente lleva un periodo largo de 3 días, ya tiene más de 18.000 leucocitos, sospecho forma gangrenada y por ende el epiplón fue allá a cubrir, entonces ya estoy pensando en una colecistitis moderada. ¿Listo? Repasemos nuevamente entonces, severa, falla de órgano,
Moderada tiene algunos de los criterios que sí se tienen que aprender y entender, y leve si no cumple ni la una ni la otra. Vamos a ver qué hacemos con cada una de ellas. Entonces, aquí quería representar esto yo como leve, moderado y severo, y vamos a ver qué vamos a hacer. Miren que tenemos las opciones de cirugía o de drenaje percutáneo así como grande. El paciente, mientras más leve sea, más candidato a cirugía es, porque es el tratamiento definitivo, y el antibiótico lo vamos a dar solamente profiláctico. Mientras que el paciente, mientras más severo esté, más riesgo de llevarle una cirugía, una anestesia general, hay riesgo de que si no lo mató la enfermedad, lo matamos nosotros, pues ahí demorándonos, poniéndolo a sangrar. Entonces preferimos un manejo médico que consiste en antibiótico terapéutico, y si no mejora, le hacemos una colecistostomía, que es una comunicación de la vesícula con el exterior mediante un catéter percutáneo, para que toda esa inflamación y ese aumento de la presión que había dentro de la vesícula, porque no encuentra salida por el cístico, encuentre salida por un catéter, y esto reduzca como la inflamación y la gravedad de la enfermedad. Otros criterios que van a tener que ver para qué hacemos en la moderada, porque muchas veces van a ver esto, confunde mucho en las guías de Tokio. La moderada se puede operar o se puede dar manejo médico. ¿Y de qué depende? De la experiencia local, de qué tanto operen pacientes difíciles en el hospital donde están, que tengan el instrumental adecuado, que haya un ayudante de cirugía, que el paciente tolere la cirugía. Porque no es lo mismo un paciente de 90 años que se infartó hace 2 meses a un paciente de 30 años sano, ¿no es cierto? Esto también nos llevará a tomar una decisión. Entonces ahí están las guías o la clasificación de ASA o la comorbilidad de Charlson, la experiencia local y la falla de órgano favorable o no. Quiere decir, cuando tengo falla de órgano del sistema nervioso central o respiratoria, estas son fallas de órganos que generalmente tardan tiempo en resolver. Un paciente que llega con una PAFI bajita, que llega con alteración del sensorio, son pacientes que van a estar muchos días en la UCI posiblemente. Mientras que un paciente con falla de órgano cardiovascular o renal, como les dije, con líquidos y posiblemente vasopresor, al día siguiente, a los 2 días, ya lo vamos a tener muy cuadrados y van a tolerar una cirugía. Bueno, y pasemos a lo otro, que es el riesgo de colocolitiasis. Esto como vamos a ver más adelante, utilizamos las guías de la ASE. Aunque hay otras guías como la del Hospital Universitario San Ignacio, que se hizo aquí en Bogotá y están validadas, que también son muy buenas. No importa cuál vaya a utilizar usted, las que más utilizamos actualmente son las guías de la ASE, pero tienen que ver 2 cosas importantes, de nuevo, para que no se basen en memoria únicamente, sino en sentido común. Como ya estamos hablando de riesgo de colocolitiasis, hay que saber que todo paciente con cálculo en la vesícula tiene riesgo de que alguno de esos cálculos haya migrado a las vías biliares. Si viéramos todos los pacientes que se operan de Colelab, el 10 a 15% van a tener cálculos en los conductos biliares. Listo. Tenemos que ver quiénes están en riesgo bajo, quiénes están en riesgo medio y quiénes están en riesgo alto. Si un paciente tiene un cálculo aquí en la vesícula, ¿qué esperaríamos que sucediera? Obviamente, aunque no siempre sucede, que la vía biliar se dilate, secundaria al cálculo, y que la bilirrubina total se eleve, al igual que el resto del perfil hepático. Esto no siempre sucede, pero es lo que uno esperaría. Listo. Entonces, para riesgo de colocolitiasis tenemos bilirrubina total y resto del perfil hepático, transaminasas, fosfatasa alcalina o gamma-glutamil, y dilatación de la vía biliar, que lo normal es 6 milímetros, por encima de esto estaría dilatado. Entender que pacientes con colecistectomía previa o con el paso de los años, pues cuando son ancianos por encima de 60, 70 años, puede haber una dilatación fisiológica, pero no significa que porque sea fisiológica no lo vamos a interpretar como una sospecha. Listo. En este riesgo de colocolitiasis, entonces, las guías de la ACE también se van actualizando. Las últimas también son de 2019 y menos mal quitaron lo que traían antes porque sí que eran más enredadas. Recuerden entonces que así como severidad era leve, moderado, severo, riesgo vamos a hablar de riesgo bajo, medio y alto. Es importante entonces que sepamos, riesgo alto, más del 50% de pacientes van a tener un cálculo en la CEPRE. Esto no significa que el 100% de las veces vamos a encontrar un cálculo, listo, pero es más que un caricellazo y amerita llevar al paciente a la CEPRE.
Riesgo medio tampoco significa 50%, miren esto, del 10 al 50%. La mayoría de estudios han visto que el 25% de los pacientes que estudiamos terminan con cálculos. Y riesgo bajo no significa que no tenga cálculos, sino que está dentro de ese porcentaje general de la población, que menos del 10% de las veces van a tener cálculos. ¿Qué evalúa esto? Como ya les dije, perfil hepático, vía biliar y algunas otras cosas como MET-ASG. De fácil a difícil, riesgo bajo, no cumple ningún factor. Perfil hepático normal, vía biliar normal. Ojo, demasiado sencillo esto. Perfil hepático normal, vía biliar normal. Riesgo bajo de coledocolitiasis. Riesgo alto, cálculo visto en la vía biliar, en la eco, en la resonancia, en la tomografía. Eso es un riesgo alto. Cuadro de colangitis ascendente, el paciente tiene no solo la colecistitis o colelitiasis que tiene, sino que también está con ictericia, fiebre, hiperbilirrubinemia, como ya dijimos. Y finalmente, esto fue lo que más cambió pues de las últimas guías a estas. Miren esto, la bilirrubina mayor de 4 asociado a vía biliar dilatada, o sea, tiene que tener las dos cosas, una vía biliar dilatada y una bilirrubina muy elevada. El paciente tiene que ya estar ictérico francamente, listo, para ser un riesgo alto. ¿Con qué quedamos entonces en el riesgo intermedio? Que también de nuevo esto es como la que hay que aprenderse. Alteración del perfil hepático que sea diferente a la bilirrubina, ¿no es cierto? O una bilirrubina que esté por debajo de 4. Dilatación de la vía biliar que no esté asociada a bilirrubina por encima de 4. Listo, o sea, una alteración por un lado o por el otro, o que las dos están alteradas pero que la bilirrubina no llega a 4. Y edad mayor de 55 años, que lo mete la ASG. ¿Por qué? Porque el paciente mientras más años tenga, más riesgos tiene de tener una coledocolitiasis. ¿Qué vamos a hacer con esto entonces? Miren, riesgo bajo, el paciente consultó por cólico biliar o por colecistitis, se lleva a colecistectomía. Riesgo alto y consultó por lo mismo, hay que hacerle una CEPRE porque es más del 50% probable que encontremos también un cálculo allá. Y riesgo intermedio, nos queda todavía la duda. Entonces, ¿cómo lo vamos a estudiar la vía biliar? Porque puede que tenga un cálculo, puede que sea un MIRICI, puede que sea un ascaris, puede que sea un cáncer del páncreas, puede que la dilatación de la vía biliar sea simplemente normal en ese paciente, puede que sea una alteración del perfil hepático del paciente con el ayuno únicamente, se me olvidó el nombre del síndrome en este momento. Entonces tenemos esa duda y esa duda la tenemos que resolver, bien sea con una ecoendoscopia o una colangioresonancia. Hablemos entonces de la ecoendoscopia y la colangioresonancia para que entiendan bien cuáles son las modalidades y cuáles son las ventajas y desventajas de cada una de ellos. Recuerdan que les dije que la ecografía transabdominal era muy mala para ver las vías biliares porque interfería el aire del colon y del duodeno. Entonces la ecoendoscopia lo que hace es poner un ecógrafo en la punta de un endoscopio convencional. Miren acá cómo está el endoscopio y aquí está el ecógrafo, el transductor. Y si vemos en este corte sagital, aquí está, en rojo acabo de dibujar el duodeno, ahora los conductos biliares y ahora el transductor. El transductor, miren cómo ya evita tener que pasar desde esta parte como venía transabdominal y perder todo esto para llegar a la vía biliar. Y ahora simplemente el transductor solamente tiene la pared del duodeno entre el transductor y el colédoco, pudiendo ver acá el cálculo de forma mucho más específica. Listo, aquí vemos una imagen mucho más gráfica, pero no en vivo pues del paciente. Elimina el aire interpuesto, como dijimos, es excelente en coledocolitiasis y en microlitiasis. Para cálculos muy pequeños es incluso mejor que la resonancia. Sin embargo, es operador dependiente y su resultado o precisión dependerá de quién lo haga. La colangioresonancia es el otro estudio también muy bueno en la sospecha de cálculos de las vías biliares. Es una resonancia simple, no requiere contraste, no tiene irradiación, no requiere sedación la mayoría de veces ni ningún tipo de anestesia, entonces se considera menos invasivo que la ecoendoscopia. Alto costo y menos disponible que la ecografía y la tomografía,
al igual que la ecoendoscopia. Ambos son estudios costosos y mucho menos disponibles. Y la resonancia, hay que ver si el paciente tiene alguna contraindicación para realizársela, como presencia de marcapasos que no sean compatibles, clips en alguna parte cerebral, por ejemplo, o alguna prótesis o un proyectil de arma de fuego alojado allí que no permita hacer este estudio, que es con imanes. Miren cómo pinta de bien la vía biliar una resonancia simple, no requiere nada de contraste. Esto no es que el contraste se esté eliminando por allá, sino que por la metodología que usa la resonancia, con los movimientos de los hidrogeniones, pinta supremamente bien los tejidos blandos y líquidos. Y acá vemos cómo están los conductos biliares, el conducto hepático común, un conducto cístico donde posiblemente antes estaba la vesícula, y un colédoco terminado en copa invertida. Eso se llama así, como esta copa invertida, porque aquí se supondría que está el cálculo. Esto estamos haciendo la imagen de acá. Entonces es supremamente bueno para ver los cálculos de las vías biliares. Hablemos de las otras o espectro de otras enfermedades, pues como les dije anteriormente, una diapositiva de cada una de ellas. El síndrome de Mirici, supremamente importante, supremamente frecuente verlo en la clínica. Y recuerden, esto es una obstrucción extrínseca de la vía biliar secundario a un cálculo que está en la vesícula. Entonces, hay una obstrucción y por ende una dilatación de las vías biliares, pero la causa no está en la vía biliar, sino dentro de la vesícula. Generalmente se da por un cálculo que es grande y se ubica en la bolsa de Harman. Miren acá, si le damos un poco más de detalle a la imagen, está supremamente engrosada la vesícula acá, como no lo está en esta otra parte. ¿Qué importancia tiene eso? Que en el síndrome de Mirici más avanzado, miren cómo esta inflamación crónica lleva a que esa pared se horade y puede generar una fístula. Esto puede hacer que incluso el cálculo migre al conducto biliar, o como se puede dar también en los miricis más avanzados, esa fístula puede estar no al conducto biliar, sino a otra parte del intestino y salir el cálculo al tracto gastrointestinal. Ya lo vamos a ver más adelante. El síndrome de Mirici se asocia, requiere cirugía y tenemos que entrar con mucho cuidado los cirujanos, porque posiblemente si ya hay una fístula o si no la hay, estamos trabajando muy cercano a la vía biliar y puede haber una lesión de vía biliar que termine en reconstrucción de vías biliares. La coledocolitiasis, cálculo en el colédoco. Hepatolitiasis la llamamos cuando el cálculo está por encima, ya en el hepático común o en los hepáticos derecho o izquierdo. La coledocolitiasis también es supremamente frecuente, cursa con un cuadro de cólico biliar generalmente. Si es obstructivo va a tener la tríada de ictericia, coluria y acolia. Listo. Puede asociarse a una coagulopatía, porque recuerden lo que les decía, como en la bilis estamos excretando no solo los toxinas y metabolitos, sino que también factores necesarios para la absorción intestinal. Dentro de ellos, están algunos metabolitos necesarios para la absorción de las vitaminas liposolubles, la A, la D, la E y la K. Y recuerden que si no absorbemos vitamina K, no va a haber buena producción de factores de coagulación y se va a ver alterado las pruebas de coagulación. Esto sucede cuando estamos hablando de casos crónicos. Yo siempre digo, pues aproximadamente más de 7 días, generalmente son pacientes más con tumores periampulares o con coledocolitiasis que han pasado mucho tiempo, varios días pues con esa obstrucción para que logre hacer esa coagulopatía. Tenemos también que es clasificada como primaria o secundaria y residual o recurrente. Primaria o secundaria, depende de qué. Si el cálculo se generó en la vesícula y migró, lo llamamos secundaria. Y si el cálculo se originó en el mismo conducto, lo llamamos primario. Es mucho mayor la coledocolitiasis secundaria que la primaria. Y también tenemos una clasificación recurrente o residual, que tampoco me interesa lo de la memoria. Esto estamos hablando de si es más o menos de 2 años el diagnóstico de la coledocolitiasis con respecto a una colecistectomía previa. O sea, residual o recurrente significa un paciente ya lo operaron de la vesícula y le volvieron a dar cálculos de la vía biliar. Hay dos opciones. Si se presentan en los primeros 2 años,
es porque posiblemente sacamos la vesícula y ese calculito ya estaba ahí, o sea, se nos quedó residual. No lo investigamos bien o lo investigamos y no lo encontramos, pero ese cálculo ya estaba allí. Diferente al recurrente, que es al paciente lo operan hoy y a los 5 o 7 años vuelve con otro cuadro de coledocolitiasis. Asumimos que ese cálculo se produjo, se generó, se formó dentro de las vías biliares. ¿Y qué tiene esto de importante? Que los coledocolitiasis residuales, pues posiblemente con un manejo adecuado y la extracción del cálculo ya estará tratado, mientras que los pacientes con coledocolitiasis recurrente posiblemente vayan a seguir. Hay algunos de esos pacientes que siguen produciendo cálculos, pues porque su bilis es litogénica, por así decirlo, y se pueden beneficiar de algunos medicamentos para reducir ese riesgo de recurrencia. En la coledocolitiasis siempre está indicado el manejo, excepto que el paciente no tolere una cirugía o un procedimiento. Pero a diferencia de los cálculos asintomáticos de la vesícula, que es poco probable que produzcan alguna complicación, un cálculo que está flotando en el conducto colédoco está a muy poco de obstruir y generar una colangitis o de seguir pasando y a su paso generar una pancreatitis. Entonces, cálculo visto en el colédoco, cálculo que se trata de manejar y extraer. ¿Cómo se puede extraer? Idealmente CEPRE es la terapia ideal actualmente, es menos invasiva que una cirugía. Pero cuando el paciente no es candidato, porque tiene una cirugía de bypass gástrico, una Y de RUX, no contamos con el insumo pues, en la clínica donde trabajemos, siempre será una opción la exploración de vías biliares abierta o por la laparoscopia. Hay algunos cálculos que son de difícil extracción para la CEPRE, cuando son más de 15 milímetros, cuando están intrahepáticos, cuando son múltiples o cuando la anatomía gastroduodenal está alterada. En algunos de ellos está algo que van a empezar a oír mucho cada vez más, que es el Spyglass. La CEPRE antes lo que hacía era meter una guía, contrastar y trabajar con un balón jalando los cálculos que había allí, pero nunca lograba ver por dentro como lo hace un endoscopio. Con el Spyglass ya tiene una visión endoscópica y puede hacer muchos más tratamientos para cálculos más grandes, que están mucho más proximales, que son más... es una alternativa que estamos en 2024, que está llegando, lleva 1 o 2 años en la ciudad, pienso yo, y de nuevo, muy limitada, bastante costosa, pero pues le ahorra mucha morbilidad a un paciente que haya que hacerle una cirugía abierta o múltiples intervenciones de una CEPRE que puede tener complicaciones como ya las vamos a ver. La CEPRE idealmente debe ser terapéutica porque pese a que son poco frecuentes, las complicaciones pueden ser muy graves. Y miren esto, pueden ser sangrado, infección como una colangitis, pancreatitis o perforación. Listo. Esto es una imagen típica de una CEPRE, donde miren cómo se ve el calculito acá. Y lo que haría es, con la guía que inflan el balón y al devolver el balón, eso va a hacer que el calculito migre hacia el duodeno. Listo. Una diapositiva de colangitis. Esto es una infección de la vía biliar, aunque puede variar también de leve, moderado, severo. También hay guías de Tokio para esto. Es una enfermedad que generalmente evoluciona muy rápido a una enfermedad severa, porque la bilis no tiene para dónde devolverse y tampoco está encontrando salida hacia el duodeno. Es clásica la descripción de la tríada de Charcot: fiebre, dolor en hipocondrio derecho e ictericia, aunque recuerden que eso no es específico de colangitis. Y cuando ya el paciente avanza a una enfermedad más severa, se presenta la pentada de Reynolds con alteración del sensorio e hipotensión. Miren acá en la imagen, estamos viendo una imagen endoscópica. Ya metieron la guía hacia el conducto biliar, ya abrieron el esfínter de Oddi y por acá obviamente está saliendo no solo el cálculo, sino el material purulento que produce la colangitis. El manejo es urgente. Un paciente de estos hay que drenarlo, porque si no puede entrar en un choque séptico. El antibiótico va a ser terapéutico en algunos casos de colangitis leve. En pacientes pobres candidatos quirúrgicos puede llegar a ser el manejo único. Y el drenaje se puede hacer por 3 partes: endoscópico, percutáneo o quirúrgico, como lo vamos a ver acá. Endoscópico, la CEPRE, como ya les mostré, llegan a la segunda porción del duodeno,
entran a los conductos biliares, drenan el cálculo o ponen un stent como está en la imagen para ver que la bilis pueda pasar de donde se produce a donde debería llegar, haciendo un salto por el cálculo o el tumor que puede estar allá produciéndolo. Percutáneo es este de acá. Entran mediante CTPH con la angiografía transparieto-hepática, entran a una vía biliar intrahepática, pueden avanzar el catéter hasta el duodeno y estos catéteres tienen unos huequitos, orificios acá y otros orificios en el duodeno, en la punta. Entonces esto va a hacer que sea una obstrucción, bien sea por un cálculo, una estenosis, un tumor, la bilis que se produce en el hígado pueda pasar por el dren hacia el duodeno. Si por algún motivo se tapara el extremo distal del duodeno, esta también puede abrirse a una bolsa que queda en el exterior, pero no es lo ideal. Y el drenaje quirúrgico es el que hacemos los cirujanos mediante una coledocotomía, y al final de la exploración dejamos un tubo en T. Esto es debatido pues si es necesario dejarlo o no, pero finalmente quiero que vean pues como gráficamente cómo sería eso. Si lo vemos en imágenes reales, miren, esto es una CTPH, ingresa por la vía biliar izquierda y llega hasta el duodeno. Un drenaje mediante un tubo en T, que se le deja incluso un dren de Blake también por si hay salida o fuga de la coledocotomía. Y finalmente la CEPRE, que ya hemos visto varias imágenes de esta, entró por el estómago, llegó al duodeno y por acá está ingresando la guía hacia las vías biliares. Sobre pancreatitis, recordemos que el origen biliar es el principal origen en Colombia, en algunos otros países es el origen alcohólico, pero en Colombia 80% de las pancreatitis son biliares. Hay algunas teorías y es que dicen cuando un cálculo se impacta acá, hay dos opciones: el jugo pancreático no encuentra salida, se devuelve, o dos, la bilis no encuentra salida y se va hacia el pancreático. Todo eso lleva a una activación inapropiada de las enzimas pancreáticas y todo el desenlace de esta respuesta local y sistémica. Es importante mencionar en esto que para evitar que un paciente recurra, debería idealmente, antes de irse para la casa, tener una colecistectomía y evitar el riesgo de que el cólico, la colecistitis o la pancreatitis recurra. Bueno, ya vamos terminando. Hablemos de hilio biliar. Recuerden que les dije que cuando hay un síndrome de Mirici avanzado, puede haber una conexión de la vesícula, no con el conducto biliar, sino con el intestino. Y puede ser el estómago, el duodeno, el intestino delgado o el grueso. ¿Qué pasa? Uno de estos cálculos grandes que estaba horadando la vesícula se une con la pared del intestino y sale ese cálculo. Generalmente va a causar una obstrucción mecánica a nivel del intestino delgado. La mayoría de veces se quedan obstruidos, si no es en el ileón terminal, en la válvula ileocecal, antes de eso. Es un diagnóstico muy difícil, generalmente no se sospecha antes de cirugía. Es un paciente que entra uno generalmente a operar una obstrucción intestinal primaria y encuentra ese cálculo. El manejo generalmente se hace en dos tiempos. Primero se hace la litotomía, o sea, extracción del cálculo. Generalmente llegan obstruidos, a veces sépticos. Y en un segundo tiempo quirúrgico se planea hacer la corrección de la fístula con la colecistectomía. Sobre colecistitis acalculosa, mencionarles un par de cositas. Esto tiene una fisiopatología totalmente diferente a la de la colecistitis calculosa. A diferencia de los otros, son pacientes generalmente gravemente enfermos, que así como hacen una constricción del lecho esplácnico, entonces la vesícula se ve afectada ahí también. Pacientes que tienen vasopresores a altas dosis, que están en algún tipo de choque cardiogénico, distributivo, hipovolémico, lo que sea. Se puede ver también en pacientes que tienen ayuno prolongado y tienen una alta mortalidad, por lo que les digo, generalmente son pacientes que están ya de por sí en la unidad de cuidados intensivos, venían bien, de un momento a otro no mejoran y lo que encontramos es una colecistitis acalculosa. El manejo, asimismo, puede ser bien sea drenaje percutáneo y antibiótico o colecistectomía, dependerá de qué, de si el paciente es candidato o no a llevarlo al quirófano. Y en cuanto a cálculos y embarazo, hay que mencionarlo porque es supremamente frecuente. Una de las enfermedades quirúrgicas más importantes de la embarazada son los cálculos. Recuerden que por el desbalance o esa alteración de las hormonas, no solo excretan más colesterol a la bilis, sino que también la vesícula se mueve menos, entonces producen más cálculos.
y digamos que hay dos cosas, el cólico biliar o la colecistitis. Hay que tratar de no operar a las pacientes mientras están en embarazo. Si hay que operarlas, el segundo trimestre será el mejor momento para hacerlo. En el primer trimestre hay más riesgo para el feto o el embrión, y en el tercer trimestre hay más riesgo de una amenaza de parto pretérmino y para la madre. Entonces, todas las otras cosas, las coledocolitiasis, las colangitis, las pancreatitis, también se pueden producir en el paciente embarazado, y eso ya sí sería un seminario totalmente aparte. Como conclusiones, entonces, es una enfermedad de manejo muy frecuente. Las complicaciones son precedidas por el cólico biliar, entonces ojo, esa bandera roja que le está diciendo el paciente, me voy a complicar, me voy a complicar, me voy a complicar. Cuando usted esté trabajando como médico, no permita pues que las instituciones lo obliguen a decir que el paciente tiene que haber tenido 2, 3, 4, 5 episodios de cólico antes de remitir al cirujano. No, la idea es remitir a ese paciente de manera oportuna para evitar que llegue una complicación severa. La ecografía y el perfil hepático creo que fue muy enfático en que son los estudios iniciales para poder determinar si el paciente tiene algo que es como la parte clínica o la parte quirúrgica, y asimismo para clasificar el riesgo de coledocolitiasis y la severidad de la enfermedad. Y pensar siempre, por favor, en diagnósticos diferenciales, porque pues obviamente aquí estamos en seminarios de cirugía, pero cuando le llega un paciente por consulta, en su consultorio de medicina general o por urgencias como médico general, ellos no van a llegar diciéndole que tiene tal cosa o tal otra. Siempre piensen en un diagnóstico principal, algunos diagnósticos diferenciales, y según eso haga su algoritmo de diagnóstico. Listo. Cualquier duda me la pueden dejar en los comentarios y nos vemos en un próximo video.